Acompañándote con una programación fresca y diferente, una trayectoria de más de 30 años es nuestro respaldo. Radio Vida, la voz del Evangelio. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio. Obreros al campo va. Llega a ustedes el programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres, con los pastores Aniceto y Silvia Cabrera y su congregación del templo Mahanaim. Les invita a sintonizar este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libre. El templo Mahanaim está ubicado en el 1414 de la Iowa Street en Dallas, Texas 75216. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera les invitan a sus reuniones de servicio. También en la ciudad de Granbury, Texas, en el 3709 de la Contrary Creek Road. Los pastores Aniceto y Silvia Cabrera desean que este hermoso programa radial les llene de gozo y alegría, alabando a Dios en todo momento, y que sea nutrido espiritualmente a través de la poderosa palabra de verdad del Dios Todopoderoso. Amén. Así queda con ustedes este hermoso programa radial Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres. Bendiciones. Dios le bendiga, damos gracias al Señor que nos permite llegar conmigo a esta cabina de radio y tener esta enseñanza para nuestras vidas espirituales y para compartir también con usted esta enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Hoy veremos una enseñanza sobre el tema la doctrina en la iglesia. Saludos a todos los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, a los amigos y familiares también en México y cualquier otra parte del mundo también. Dios les bendiga. Hemos titulado la doctrina en la iglesia a esta enseñanza, pero en sí no veremos directamente o mucho de la doctrina de Dios, sino que estaremos viendo varios puntos que tienen que ver con la doctrina, claro, la doctrina de Dios, y estaremos viendo en parte la doctrina, por supuesto, pero además que en la iglesia tiene que haber, estos son los puntos principales, oiga bien, tiene que haber no solo doctrina, sino debe de haber enseñanza, instrucciones, predicación, exhortación, reprensión y corrección. Pero todo esto no se enseña en la iglesia, solo pura predicación se da en los templos. Algunos dicen vamos a dar una enseñanza y luego solo leen 2 o 3 textos bíblicos y dicen que es una enseñanza. Otros dicen vamos a tener un estudio bíblico y hacen lo mismo, solamente 2 o 3 textos y solo predican de esos 2 o 3 textos y dicen que es una enseñanza o que es un estudio bíblico, pero una enseñanza o un estudio bien no se da con 2 o 3 textos bíblicos solamente, eso es una predicación. En una enseñanza se dan los textos que sean necesarios para explicar a detalle el tema que se está enseñando, para comprobar punto por punto con textos bíblicos, no con palabras humanas, sino con el textos bíblicos, porque se supone que es una enseñanza bíblica, no es una enseñanza personal, se supone que es un estudio bíblico, no es un estudio personal de la persona. El mismo Señor Jesús enseñaba, predicaba y daba instrucciones, además de todo lo que mencionamos. Vea usted en Mateo 11:1 para comenzar, dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, oiga bien, a su discípulo, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Oiga bien, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Como usted puede ver aquí, en este solo versículo 1, hemos visto 3 cosas que mencionamos al principio: enseñanza, predicación e instrucciones. Solo en un solo versículo vemos 3 cosas que son instrucciones, enseñanza y predicación. ¿Qué quiere decir esto? Las instrucciones es decirle las cosas que deberían hacer. Esto no es predicar y enseñar, pues eso lo hacía el Señor Jesús. Ellos casi no predicaban. Por eso dice aquí que después de darle instrucciones se fue a enseñar a predicar, aunque en el capítulo 10 los manda a ellos, pero ellos casi no predicaban, solo hacían lo que el Señor les mandaba hacer. Pero aquí vemos 3 puntos y esto lo hacía el mismo Señor Jesús. Pero la pregunta es, ¿por qué los pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles no hacen esto, sino que solo predican y dan mandamiento de hombres en los templos, y de los demás que mencionamos nada de nada? ¿Cuál es el problema? Número 1 es que ya los que mencionamos pusieron sus propias reglas en los templos. Pero además, número 2, es porque es casi imposible dar instrucciones a alguien, y menos si según ellos ya predican, es imposible que se le pueda dar instrucciones a un predicador de hoy en día. ¿Por qué? Con un poquito que hablen cosas que incluso no son verdad, se creen ya, como dicen por ahí, la mamá de los pollitos, y peor aún,
Si estudió 3 o 4 años de instituto bíblico, mucho menos reciben un consejo de alguien, y menos si no es un predicador internacional o si no es un predicador reconocido en varios países, y si no trae corbata y saco y un anillo de instituto, no reciben ni una palabra de nadie. Yo tengo, oiga bien, como dije la vez pasada, estudios y un anillo que es de graduación, pero no lo uso. No lo pongo, no lo uso. ¿Sabe por qué? Porque yo no enseño ninguna enseñanza de instituto bíblico. Yo solo enseño lo que Dios me ha enseñado en su palabra, eso predico. Y para predicar la palabra de Dios no se necesita ni corbata, ni saco, oiga bien, ni un gorrito como los que se ponen los israelitas, ni un anillo, ni títulos, ni nada de eso. Pero, como estaba diciendo, hoy en día es muy difícil corregir a alguna persona, y menos si predica, mucho menos ya se creen que lo saben todo y que no necesitan una palabra de alguien más. Se lo digo porque yo le he hablado a varios predicadores, como siempre lo digo, para corregirles algún error, y algunos han escuchado sus errores y los han aceptado, pero no los han corregido. Otros ni caso hacen, ignoran a uno, otros insultan a uno, otros no le contestan el teléfono o bloquean el teléfono a uno, etcétera, etcétera. Pero esto es otra cosa que se debe de hacer, corregir lo deficiente, corregir la mala doctrina, no solo en el templo, sino a cualquier persona que escuchemos que está predicando mal, como lo veremos en un pasaje bíblico. Pero no se hace ninguna de las cosas que hemos mencionado. Solo una cosa se hace: predicar y predicar y predicar, pero no enseñar, no dar instrucciones, no se corrige a la gente en la iglesia, y cuando se hace, dejan de venir al culto, dejan de dar para la obra de Dios, dejan de apoyar la obra de Dios, dejan de trabajar. ¿Sabe por qué? Porque todo lo hacen o lo están haciendo en contra de su gusto, de su voluntad, lo están haciendo a fuerza, porque les pesa hacer lo que hacen para Dios, y solo están esperando un chance para dejar de hacerlo, solo esperan un detalle para dejar de hacerlo, y cuando se les presenta la oportunidad, aprovechan para dejar de hacer lo poco que hacían para la obra de Dios, porque nadie quiere una exhortación, porque aunque ande mal, nadie quiere, oiga bien, una reprensión, aunque ande mal o ande como ande, no solo los miembros, también los predicadores, nadie quiere que se le llame la atención, pero eso sí, ellos sí llaman la atención a todo mundo, aunque estén enseñando disparates, aunque estén enseñando mentiras, ellos sí pueden llamar la atención a las personas, porque según ellos dicen que uno no es nadie para corregirlos. Ellos, como son predicadores, según ellos ya son graduados y ya son grandes, y los tienen que respetar, porque según ellos son ungidos de Jehová. Y no sé cuándo los ungió Jehová, porque Jehová hoy en día no unge a nadie bíblicamente, oiga bien. Pero veamos bíblicamente el tema de hoy más a profundidad. Si uno le puede llamar la atención a alguien que esté predicando mal o predicando cosas erróneas que a su vez son mentiras, y veamos ¿quién está equivocado? Si Dios se equivocó, el Señor Jesús se equivocó, o el Espíritu Santo se equivocó, o si los hombres de Dios se equivocaron, o el hombre de hoy está equivocado. Aunque déjeme explicarle que esto no solo lo hacemos con el fin de que usted mañana acepte la corrección. No, el propósito es que toda persona, oiga bien, toda persona sea, en primer lugar, temerosa de Dios, y en segundo lugar, humilde y reconozca sus errores, porque todos estamos expuestos a equivocarnos, y es mejor reconocer aquí en la tierra los errores mientras estamos vivos, y no después de muertos, donde no hay ya remedio ni vuelta atrás. El que muere solo le espera una de dos: la vida eterna o el tormento eterno, y esto será conforme a las obras que la persona hizo estando en vida, y esto incluye lo que se enseña y se predica. Este tema de hoy, oiga bien, está en la Biblia desde el principio, solo que las malas enseñanzas han hecho creer a las personas más de la cuenta, y orgullecerse más de la cuenta. De por sí el ser humano es creído y orgulloso, y luego con un título de los que puso Dios en su palabra, oiga, con eso se completó la cosa. Pero la corrección al pecado y a lo malo lo podemos ver desde el principio, como también la rebeldía y desobediencia están desde el principio de la Biblia. Además, se cree que solo las personas mayores, oiga bien, tienen de edad, tienen la sabiduría y el conocimiento total y avanzado, y una persona joven no lo tiene, pero no siempre es así. Muchas veces las personas que son jóvenes tienen más sabiduría y conocimiento y sensatez que una persona de más edad o adulta, pero la mayoría creen que porque están viejos y tienen canas, ya por eso tienen todo el conocimiento que pueda haber en el mundo, y no es así, como lo veremos con ejemplos bíblicos. Por ejemplo, José, el más pequeño de los hijos de Jacob, era más sabio y entendido que sus hermanos desde pequeño, por eso Dios le daba los sueños, y por eso lo usó Dios para salvar a todos los que iban con Jacob, que entraron a Egipto. La pregunta es, si la sabiduría la tienen los viejos, ¿por qué no usó Dios al mismo Jacob? ¿O por qué no usó Dios al mayor de los hijos de Jacob, sino que usó al más pequeño? ¿Por qué razón? Porque así lo hace Dios, no solo aquí, sino muchas veces lo hizo y lo hace y lo seguirá haciendo, como también, si vemos los 4 amigos de Job que vinieron a verlo, cuando el diablo lo atacó a Job, y el más joven dejó hablar a los más viejos, oiga bien, porque vea lo que dice el más joven cuando habló, y los otros 3 varones eran más viejos que este joven llamado Eliú. En el capítulo 32:9 dice: no son los sabios los de mucha edad,
Oiga bien, ni los ancianos tienen el derecho. Este joven estuvo callado todo el tiempo que los 3 amigos de Job estuvieron hablando, porque él pensó que como los 3 amigos de Job eran más viejos que él, iban a hablar al siervo Job con palabras con sabiduría, pero él vio que no fue así, y hasta el último habló él, y dice que no son los sabios los de mucha edad, y esto es cierto. No siempre una persona vieja es inteligente o sabia, a veces son los más necios y tercos, y hay personas jóvenes sabias e inteligentes. En la Biblia hay muchos ejemplos de las dos cosas, como también pasa hoy en día, pero lo peor a veces es que las personas, oiga bien, a veces en lugar de buscar y obedecer el consejo de los ancianos con sabiduría, oyen y obedecen a los jóvenes necios e ignorantes. ¿Sabe por qué? Porque usan palabras fingidas, sugestivas, convencionales y atractivas, pero sin conocimiento y sabiduría, como también se cree que los que estudian en institutos tienen una sabiduría muy grande, y no es así. Tienen mucha palabrería humana y con astucia, pero no sabiduría de Dios, y por eso cuando en un templo escuchan a alguien que estudió en un instituto predicar, se quedan con la boca abierta a la gente, pero sin conocimiento bíblico, sino humano. Pero si alguien de la congregación, oiga bien, lo corrige en un error al predicador del instituto, tachan al hermano de contradictor, de rebelde y irrespetuoso hacia los según grandes predicadores de estudio. A mí una vez un pastor, oiga bien, supuestamente, por supuesto, ignorante de la palabra de Dios, me puso en disciplina porque lo corregí con la palabra, y dijo que me puso en disciplina porque contendí contra él con la palabra, y lo que hice fue enseñarle que estaba en un error, estaba aplicando una cosa mal, equivocadamente con la Biblia. Pero si vemos en la palabra de Dios, esto se debe de hacer en el templo, y no importa si el que lo hace es mayor que el otro o menor que el otro o con más estudios que el otro. Si la persona está en un error, se debe de corregir, no importa el título que tenga, no importa que el que lo corrija no tenga un título, eso es lo de menos. Si tiene la verdad con la palabra de Dios, ¿para qué quiere títulos? Si tiene la verdad, ¿para qué quiere anillos también? ¿Para qué quiere estudios si tiene la verdad de la palabra de Dios y el otro un error con la palabra? Por ejemplo, el Señor Jesús corregía a los doctores de la ley, oiga bien, a los sacerdotes y a los maestros de la ley. Si usted es lector bíblico, usted lo debe saber. Por ejemplo, en Juan 3 corrigió a Nicodemo, un maestro de la ley, y lo enseñó, y era un anciano venerado en Israel, y el Señor Jesús un joven como de 30 años. Entonces no importa si la persona es joven o vieja, si tiene la verdad de la palabra de Dios, puede corregir a otra persona que esté en un error. Pero esto no se hace, y si se hace, pasa lo que ya dije, que me pasó a mí. Y no se respeta y no se acepta. ¿Sabe por qué? Solo por los títulos sobrepuestos que muchos se han puesto, oiga bien, sin tener el conocimiento y la sabiduría que se requiere para tener este título que se han puesto. Pero es necesario que en la iglesia se le mande a que se enseñen, a que no enseñen diferentes doctrinas, como le dice Pablo a Timoteo. En 1 Timoteo 1:3 dice: ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas? Aquí vemos que Pablo manda a Timoteo a que mande, escuche bien, aquí no le pide de favor que no enseñen diferentes doctrinas, sino que los mande que no enseñen diferentes doctrinas. Pero ¿sabe qué pasa hoy en día? Si alguien le dice a otro que no enseñe diferentes doctrinas de la de Dios o la doctrina errónea, saben lo que uno le dicen, que lo que a uno no le importa, que uno predique lo que uno quiere, y ellos van a predicar y a creer lo que ellos quieran, y van a hacer lo que ellos quieran. Así está hoy el cristianismo. No solo, oiga bien, no hay respeto a las personas, aunque la persona tenga la razón o la verdad, sino que no hay respeto ni siquiera a la palabra de Dios. Y si uno persiste en corregirlos, se van del templo a donde le solapen todas sus torpezas y majaderías, porque eso es lo que son. Como también en Tito 1:5, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses, oiga bien, que estamos viendo lo que mencionamos al principio, corrección, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Escuche que esto también es un mandamiento, no es por favor, o si quieren hacerlo o no. Esto es que se debe de hacer, corregir lo deficiente. ¿Qué es lo deficiente? Lo que no es correcto, lo que no está bien, lo que le falta perfección, lo que no está completo ni bien hecho. Eso es lo deficiente y se debe de corregir. Por eso eso se hacía en la primera iglesia. Hoy no se hace. Hoy cada uno se manda por sí solo, y más si ya empezó, según a predicar, así, o si ya estudió 3 años de instituto, según ya son maestros, según ellos, en la predicación, y nadie les puede decir nada, ni un consejo si quieren, ni media palabra, mucho menos una corrección o llamarle la atención. Mandarlos, dice aquí, como dice aquí, para mandarlos, porque enseguida salen: ¿y quién eres tú para que me mandes? Hoy en día, oiga bien, se puede pedir las cosas solamente de favor, ya no se puede hacer como está en la Biblia, no como un mandamiento como está en la Biblia, lo que vamos a leer en 2 textos. Hoy en día la mayoría no es nadie
para enseñar a otro. Todos se creen sabios, todos se creen que tienen la verdad, aunque anden perdidos y torcidos en la doctrina en cuanto a la verdad de la palabra de Dios. Sin embargo, podemos ver en la Biblia que muchos hombres, aunque eran elocuentes, oiga bien, y con un poco de conocimiento o mucho conocimiento, oiga bien, muchos se dejaron corregir y enseñar, pero hoy nadie, y menos si, como dije, predica, y menos si ya estudió en un instituto, mucho menos se deja corregir, mucho menos aceptan una corrección o un consejo. Pero la pregunta es, ¿se debe de hacer esto? Claro que sí, yo lo hago aunque no lo acepten, eso no es mi responsabilidad, solamente es corregir los errores, corregir lo deficiente, decirle a la persona el error en que está predicando, aunque no lo acepten. Yo no pierdo nada con hacerlo, no pierdo dinero, no pierdo el tiempo, como muchos dicen, por el contrario, yo gano y ellos le van a dar cuenta al Señor por su necedad y por sus errores y por su mala doctrina que enseñan. Por ejemplo, el Señor Jesús, ya vimos que el Señor corrigió y aconsejó a Nicodemo, un maestro de Israel, y no solo a él, a muchos fariseos y saduceos y escribas, sacerdotes y herodianos. El Señor los corrigió y les llamó la atención, oiga bien, y los reprendió y hasta los mandó a aprender la ley en varias ocasiones porque no sabían ni entendían la ley, y el Señor Jesús era un joven, como también si ve usted en Hechos 2 discípulos del Señor Jesús corrigieron a Apolos. En Hechos 18, 24 y 26 dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido y en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando lo oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron, oiga bien lo que hicieron estos dos discípulos, les pusieron más exactamente, o sea, correctamente el camino de Dios, porque no estaba predicando correctamente. Aquí vemos a un discípulo llamado Apolos, como hay muchos que son elocuentes en palabrería y con muchas ganas de predicar, pero que no saben correctamente la doctrina de Dios y del Señor Jesús, y hablan mucho, pero no correctamente, como este Apolos, aunque los de hoy son solo muy elocuentes para hablar, pero no, oiga bien, como dice aquí que es este Apolo poderoso en las Escrituras. No hay nadie hoy poderoso en las Escrituras, pero vea que lo oyeron Priscila y Aquila, dos discípulos del Señor Jesús, que no dice aquí que eran elocuentes en palabrería, pero que ellos sabían bien el camino de Dios y lo oyeron hablar y vieron que estaba un poco erróneo en lo que predicaba y lo tomaron aparte y le enseñaron más exactamente el camino de Dios, y él aceptó. Entonces esto se debe hacer, y aprendió mucho más de lo que sabía, lo que no hacen muchos hoy en día. Se le habla para corregirlos de los errores que predican, y en lugar de escuchar y hacer caso y analizar lo que se les dice, se enojan y creen que ellos tienen la razón y que nadie les puede corregir ni enseñar nada. Así hay miles de personas que son como este Apolos, que no son como este Apolos, que aceptó la corrección y predicó mejor después. Pues si usted ve los versículos 27 y 28, dicen que fue de grande bendición este Apolos en donde llegó. ¿Por qué está esto escrito aquí? Para que los que predican vean, y si alguien oiga bien, los corrige, que acepten la corrección, lo que no pasa hoy en día, como estamos diciendo, y es lo que hemos estado haciendo con varias personas, con muchos hermanos de ellos. Entre ellos está el hermano Víctor, ¿verdad?, un hermano de Gran Prairie, y el hermano Mario, que era un predicador mayormente de enseñanza de instituto, y predicar lo mismo que predicaban los demás predicadores, y lo hemos estado ayudando y enseñando y corrigiendo en lo que él predicaba, y ya tiene 4 años que lo estamos, aunque los primeros 3 años, oiga bien lo que voy a decir, fue un pleito tremendo con este varón, pero ya tiene como un año para acá que el hombre se ha puesto a estudiar muy fuertemente la Biblia, y ya ha escudriñado que lo que le está enseñando es la verdad. Hoy en día ya acepta mucho mejor lo que se le enseña para que mejore su conocimiento y doctrina. Ya ha mejorado bastante su doctrina, ¿verdad?, y su predicación. Ojalá así fueran todo lo que les hablo, pero no lo hacen, sino que hacen todo lo contrario. El hermano Mario Gabén debe de hacer lo mismo de aquí en adelante con las personas que él escucha mal, porque él conoce muchos predicadores. Hay muchos predicadores, oiga bien lo que voy a decir, incluyendo a los que ya mencionamos, que son como un refrigerador lleno, pero sin nada preparado. Oiga bien, son un refrigerador lleno sin nada preparado. No sé si me entendió la comparación de un predicador de hoy en día con un refrigerador lleno, pero que no hay nada preparado. Déjeme se lo explico. Un refrigerador lleno de comida tiene de todo. Tiene carne, oiga bien, tiene pollo, tiene pescado, tiene cebollas, tiene tomates, tiene chiles, tiene ajos, tiene limón, tiene de todo, pero nada preparado, todo crudo. Así hay muchos predicadores, se saben muchos textos de memoria, pero no tienen una predicación bien preparada, bien guisada, bien sazonada, y cuando predican solo avientan textos por todos lados y predican de 10 temas en una sola predicación y no enseñan nada concreto. Por eso el cristiano de banca no aprende, porque no le dan una comida bien preparada, bien guisada, bien sazonada, con sal, como dice
el apóstol Pablo dice la palabra. El apóstol Pablo dice, sea vuestra palabra bien sazonada con sal, bien preparada. ¿Qué hay que hacer con lo que hay en el refrigerador? Hay que sacar la carne, cebolla, chiles, tomate, ajo, etcétera, etcétera, y picar todo y preparar una comida bien preparada, bien sazonada, que la gente se chupe los dedos cuando se la come. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo mismo con los textos de la palabra de Dios. Agarrar un texto aquí, otro texto acá, otro texto por allá y preparar un mensaje que la gente lo entienda, lo saboree, lo se deleite escuchando la verdad de la palabra de Dios. Claro, que esto va a pasar hoy, que viene lo que voy a decir, con personas que les guste la verdad, que les guste la doctrina, la sana doctrina, que les guste la palabra de Dios, porque a la persona que no le guste la verdad, que no le guste la buena doctrina, que no le guste la palabra de Dios, en lugar de gozarse, va a ser un tormento para ellos, como cuando Esteban les estaba predicando a los israelitas, que la gente se tapaba los oídos y crujían los dientes porque estaban bien enojados por lo que Esteban les estaba diciendo. Así hay muchos que se tapan los oídos y rechinan los dientes cuando escuchan la verdad de la palabra de Dios, porque les molesta escuchar la verdad de todos a los que les he hablado, de todos los que he hablado bien para enseñarles más correctamente la doctrina de Dios. El hermano Mario es el único que ha aguantado más. Ese varón me ha aguantado mucho tiempo discutiendo con la palabra. Mire, yo tengo palabra de Dios para contender con una persona por años, oiga bien, para enseñarle la verdad, pero ¿sabe lo que hacen algunas personas? Algunos solamente una llamada, solamente 2 llamadas, me bloquean el teléfono, lo apagan el teléfono y ya no me vuelven a responder nunca más. Otros ni siquiera me contestan. Oiga bien, eso está pasando hoy en día. No han aceptado la doctrina de Dios que predicamos este día y está mejorando, oiga bien, el que hace esto está mejorando su predicación, no al 90%, sino solamente un 50 o 60%. Poco a poco estos hermanos están avanzando más por ahí, pero créanme que son muy pocos los que han aceptado la doctrina que yo predico, que es 100% bíblica y no de libros de institutos o de otros escritores o predicadores que no son inspirados por el Espíritu Santo. Ni siquiera predican lo que dice la Biblia, sino pura basura del mundo y pura basura de la carne y de su propio ego, su propio yo. Y esto no es lo peor. También hoy se dan clases según de discipulado, oiga bien, y es otra basura más que se le enseña a la iglesia y a las personas en el corazón. La intención parece buena, es buena, dar discipulado, pero el problema es que los que dan discipulado, dan clases de discipulado, no se preparan lo necesario para enseñar la verdad bíblica, sino que dan clases, en sus clases de discipulado enseñan a la gente lo mismo que ellos predican, lo mismo que ellos han aprendido, lo mismo que ellos saben, haciendo así discípulos para ellos, no para Cristo, sino para ellos, oiga bien. Ahora mismo, ¿por qué? Porque si en las clases de discipulado enseñaran a la gente, oiga bien, lo que enseña el Señor Jesús en la Biblia, entonces sí harían discípulos de Cristo, porque eso es lo que dice en Mateo y en Marcos 16, vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles todo lo que os he mandado, y no lo hacen, y enseñaran la verdad a la gente que enseñó el Señor Jesús, y los enseñaran a obedecer la palabra, y ellos obedecieran, entonces sí estarían haciendo discípulos para el Señor Jesús. Pero mientras enseñen lo mismo que ellos han aprendido y prediquen, entonces son discípulos de ellos y no de Cristo, porque todo lo que se predica debe de enseñar en donde sea la verdad de la palabra de Dios y del Señor Jesús, para poder decir que están enseñando la doctrina de Dios, como estamos viendo en esta palabra en la iglesia. Y no solo en la iglesia, sino en donde quiera que se predique, debe de predicar la doctrina de Dios, porque no se está haciendo lo que hemos visto en esta enseñanza, que el Señor Jesús predicaba, enseñaba, daba instrucciones, reprendía, corregía a todos, los reprendía y los mandó a aprender de lo que mandaba la ley. Hoy no se hace nada de esto, sino que cada pastor hace en el templo lo que se le da la gana y pone lo que se le da la gana. Oiga bien lo que voy a decir para terminar. El hermano Mario, como otros más, han hecho 4 cosas que muy pocos hacen. ¿Qué cosas han hecho? Oiga bien, número 1, escuchar a alguien con una buena enseñanza, que muy pocos lo quieren hacer. Número 2, analizar lo que él enseñaba antes de institutos y de predicadores. Y número 3, escudriñar las escrituras, quién está en la verdad, él, la persona que está predicando, o la persona que está enseñando, o la Biblia, o los demás. Número 4, y lo mejor, ir botando la mala doctrina a la basura. Oiga bien, mientras una persona haga esto, va a avanzar en la palabra de Dios. Si una persona no hace estas 4 cosas muy importantes, oiga bien, analizar lo que ha enseñado por muchos años, porque son años y años. Oiga, yo tengo 40 años estudiando la Biblia, lo he dicho varias veces, y todavía la sigo estudiando, y todavía sigo aprendiendo de la Biblia. Oiga bien, 40 años estudiando la Biblia, y he dado enseñanza por más de 10 años en esta radio y en otras. Oiga bien, por más de 10 años. Y puras enseñanzas, enseñando cosas incorrectas que se hacen en los templos. Y todavía sigo aprendiendo de la palabra, y yo creo que voy a seguir aprendiendo de la palabra. Mientras la estudie, voy a seguir aprendiendo. No aprende el que no la estudia. No aprende el que no la estudia, pero el que la estudia va a aprender. El que haga estas 4 cosas,
Oiga bien, escuche una persona que enseña buena enseñanza de la palabra de Dios, número 1. Número 2, se siente a pensar lo que él ha predicado por muchos años, porque nadie lo hace. Ya le dije el otro día, ¿verdad?, que a una persona le estuve visitando en su casa como 10 años, oiga bien, todos los sábados, salido de su casa a las 6 de la mañana. La última vez que fui para decirme, me cuesta trabajo creer que lo que he aprendido en tantos años, 15 años, no sirve, lo tengo que tirar a la basura, cuesta trabajo. Mire, todavía está en la basura porque le costó trabajo botar lo que no sirve en la basura. Oiga bien, si usted es de esas personas, no va a salir de lo mismo. Pero si usted se sienta a escuchar a un buen predicador con buena enseñanza de la palabra de Dios, se sienta a ver lo que usted ha predicado, se va a la Biblia, porque eso es lo más importante, váyase a la Biblia y observe lo que está predicando fulano y lo que yo prediqué y lo que dice la Biblia. Y céntrese en quién está en la razón. Si usted está en la razón, sígale de frente. Pero si no está en la razón, entonces reconozca que está equivocado, que ha predicado errores y bote eso a la basura. Si no lo hace, usted va a seguir en la basura. ¿Qué tenemos que hacer con las personas? Mire, hay muchos. Créanme, hay muchos. El tiempo se nos está acabando. Créanme que hay muchas personas a quien se les puede hablar y darles un consejo, corregirlos con la palabra. O sea, oiga bien, con la palabra. No un consejo mío, no un consejo de usted. No, con la palabra. Pero ¿sabe que no lo hacen? ¿Sabe que no aceptan? ¿Sabe que se enojan? ¿Saben que hacen lo que dijimos aquí? ¿Sabe que bloquean los teléfonos? Porque a mí varias personas me han bloqueado los teléfonos. Varias personas que he hablado con ellos me han bloqueado los teléfonos. Oiga, ¿qué de malo tiene que se le enseñe la verdad a una persona? Si a mí alguien me hablara, yo aquí he dicho públicamente, si yo estoy diciendo una mentira, hábleme usted a mi teléfono. Hábleme. Es más, si cree que lo voy a bloquear porque me habla fuera de la hora de radio, hábleme en la hora de radio. Aquí suena el teléfono. Oiga bien, ¿qué suene? Claro, para corregirme un error. No para decirme otra cosa. Para corregirme un error que yo estoy predicando. Oiga bien, y dígamelo. Y si tiene, y se lo agradecería con mucho más, si tiene el texto para corregirme con un texto bíblico perfecto, súper perfecto, corríjame con el texto. Y aquí mismo, oiga bien, nos decimos, nos echamos para atrás, nos retractamos de lo que dijimos y decimos el texto que me manden por ahí. Aquí mismo lo hacemos. No hay necesidad de que me hable afuera. No, si quiere hacerlo, hágalo. Sí, pero hasta aquí lo puede hacer también. Yo no soy de esas personas, ¿verdad?, que doy el teléfono aquí en cabina, aquí al aire, y luego después no contesto. No, mire, de esos hay pero montones. Dan el teléfono aquí, luego les habla uno y no contestan. Pero montones, hermano. Y no sé cómo son predicadores, no sé cómo son ungidos, no sé cómo son testigos yo creo que de Belcebú, porque de Cristo no creo. Un testigo de Cristo se enfrenta. Mire, los apóstoles fueron testigos, el Señor los puso de testigos de lo que Él había hecho, y mire cómo se enfrentaron a todo el montón de sacerdotes y fariseos y doctores de la ley y los gobernantes de Israel. Se enfrentaron los 12. Les fue como en feria, pero no importa. Eran testigos, Dios los puso como testigos para testificar lo que hizo Cristo y se enfrentaron a lo que vino. Ok, un testigo de Cristo tiene que enfrentarse a lo que viene. Entonces la pregunta es, ¿por qué si muchos dan? No voy a decir damos porque yo lo doy, pero yo contesto. Eso sí se lo garantizo. ¿Ok? ¿Por qué muchos dan el teléfono y cuando uno les habla no contestan? Es la pregunta que se queda al aire. ¿Por qué? La respuesta está clara. No son testigos de Cristo. No tienen buena doctrina. No tienen cómo responder. No tienen cómo contender con la palabra contra la buena doctrina. No lo tienen. Por eso no lo hacen. Sencillamente. Por eso no lo hacen. A cualquier persona que a mí me habla, oiga bien, yo le contesto. Y me puedo demorar un día, una hora, es más, años. Le puedo repetir lo del hermano Mario. Demoré con él más. Mire, es el único hombre que me ha aguantado discusiones por más de 3 años. El único varón que me ha aguantado por más de 3 años discusiones con la Biblia. Pero mire, ha habido resultado. Él ha entendido, se ha ido a la Biblia. He dicho, varón, es cierto, todo el mundo está predicando erróneamente. Oiga bien, porque así me lo ha dicho, todo el mundo está predicando erróneamente y nos han enseñado erróneamente. Yo estuve predicando mucho tiempo erróneamente porque así aprendí. Bueno, qué bueno que reconozcamos, porque lo dije hace un momento.
Es bueno reconocer los errores aquí en la tierra y en vida. Después de muerto, olvídese. Olvídese, aunque llore, salte y brinque como sapo, no importa. No le va a servir de nada. El tiempo se nos fue, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana con una nueva enseñanza de la palabra de Dios. Dios le guarde muy ricamente, Dios le bendiga. Nos vemos la próxima semana. Dios le guarde. ¿Sabías que ahora puedes escuchar la programación fresca y diferente de Radio Vida a través de la internet? Visítanos en www.radiovidadallas.com y a través de su reproductor Media podrás escucharnos las 24 horas del día. También búscanos a través de la aplicación TuneIn. Nos encuentras como Radio Vida Dallas. Radio Vida es la voz del Evangelio.